Bueno, la anterior, la anterior clase, la anterior clase estábamos viendo el teorema de Bernoulli. Entonces, el teorema de Bernoulli es un principio energético por el cual es posible determinar las presiones en cualquier punto de la red. Esa es, digamos, la utilidad. Vamos a ver a ver si la podemos conseguir acá. Bueno, vamos a hacerlo en la pizarra. En la pizarra vamos a ver, voy a mostrarle gráficamente cómo se emplea. Para el caso de determinar, las presiones en la red, ¿no? En la que estamos calculando. A ver, nosotros tenemos una torre. Vamos a tratar de dibujar aquí una torre. Vamos que este es el piso, ¿no? El suelo, o el plano de referencia. Bueno, el plano de referencia puede ser el nivel 0, puede ser el nivel de la bomba. Al fin y al cabo, el Z1 y el Z2, ¿te acuerdan de la formulita? Era Z1 más presión 1 dividido entre el peso unitario del agua más la velocidad al cuadrado sobre 2G igual a Z2 es la altura, ¿no? Más la presión 2 dividido entre el peso del agua
más la velocidad cuadrada sobre 2v. Pero estos términos no lo vamos a considerar que son iguales. Consideramos que el agua corre a la misma velocidad en una tubería. ¿No es cierto? Así habíamos. Eso es lo lógico también. Entonces, la fórmula en realidad, la fórmula de Bernoulli va a quedar Z1 más la presión 1 sobre el peso del agua igual. Aquí falta, ¿no?, la pérdida de presión total, HP. Igual a Z2 más la presión 2 del agua más la pérdida de presión. Así es la cosa. La pregunta era qué era Z1 y Z2. Este edificio tiene sus pisos, ¿no es cierto? Sus plantas. Tiene un tanque elevado. ¿No? Y vamos a suponer que el plano de salida del tanque, de la salida, ¿no?, es ese. Y digamos que estamos calculando, estamos verificando, mejor dicho, las presiones en este piso, ¿no? Bueno, resulta que la presión de entrada es la que nos proporciona el tanque, ¿no es cierto? Fíjense que la presión de entrada será el que proporciona el tanque a la entrada, a la red del piso. ¿Cuánto vale esa presión? Fíjense que hay que utilizar esta formulita para determinar cuánto vale la presión a la entrada. ¿Eh? Para eso necesitamos medir cuánto sale estas dos distancias, ¿no? Ahora este tramo del tubo, lo voy a repintar aquí el tramo del tubo, lo voy a poner con doble. Este es de acá el tramo del tubo bajante, ¿no?, al que le vamos a aplicar la fórmula de Bernoulli. Entonces, este valor de acá es la entrada Z1 y este es la salida del tubo bajante, que es entrada para la red nuestra, ¿no es cierto? Entonces baja el agua, quiere decir que sale del tanque y entra a la red. Eso es. Eso es. Bueno, aquí se aplica igual esta fórmula, solo que las pérdidas de presiones son muy bajas. Son muy bajas porque el tubo es más grueso, el tubo principal, que después lo vamos a ver. Fundamentalmente esto me sirve para determinar la altura del tanque, desde el último piso, desde la última losa, cuánto. Pero aquí estoy colocando un ejemplo general, ¿no?, de cómo se determina la presión de entrada a cualquier ramal horizontal. Esos valores Z1 y Z2 son conocidos, ¿no? La pérdida de presión a lo largo del tubo lo podemos calcular, el HP. Este valor de acá lo podemos calcular, sin problema, ¿no? El valor de acá. A ver, voy a utilizar este puntero a ver si se ve. Yo creo que se va a ver. Quiero revisar, a ver. Vamos a admitir a los que están en la cola. Ya. Sí. Bueno.
Se desconectó mi pantalla. La pantalla del... La pizarra. Bueno, ya está otra vez. Aquí vamos a ver si no hay más gente esperando, ¿no? Entrar. Esto es como estar en el aula, no perjudica a la gente que no llega a la hora. Bueno, hasta ahí no va a ser. Ya no admitimos más, ¿no? Que ya son las 2 de la tarde. Bueno. Entonces, esa pérdida de presión no hay problema, la calculamos porque ahí tenemos el tubo, tenemos el tramo, listo. Estoy hablando de ese bajante. No, estoy hablando de ese bajante de aquí. Pero quiero aplicarlo ahí porque quiero saber cuánto es, cómo calcular la presión a la entrada del ramal horizontal. El ramal horizontal puede ser en cualquier piso. Aquí estoy eligiendo el en medio, ¿no? Pero eso puede ser aplicado en cualquier piso, no hay problema. ¿Es cierto? Entonces, veamos los valores conocidos. Z1 y Z2 son las alturas. El plano de referencia, y el plano de referencia puede ser la cota cero del edificio. Podemos tomar eso, no hay problema. La cota cero del edificio. Y bueno, ahí están las alturas. Z1 se mide nomás con calímetro. Y Z2, asumiendo una altura del tanque. Podemos asumir una altura del tanque. Que puede ser por lo menos tiene que estar a 2,5 metros de la última losa, para que no tengamos problema de presión en el último plano. Debe ponerlo a 2,5 metros de altura, que supera los 2 metros de columna de agua. Y puede ser 3, inclusive, no hay problema. Pero mientras más alto, pues más problemático es hacerlo, ¿no? Podemos iniciarlo en 2,5 y obviamente podemos determinar esa altura Z1 y Z2. Listo, ya tenemos 3 datos: Z1, Z2 y HP. ¿Ves? Ya está. Entonces, la presión 2 es la que nos interesa, ¿no? La presión 1, que es a la salida del tanque, ¿no? E08, que es, o mejor dicho, es la altura de agua. Escúcheme bien, que es este P1 de aquí. A la salida del tanque, ¿no? Lo voy a llevar aquí el tanquecito, fíjense. Y el tubo sale así. El tubito sale por acá y va a distribuir, ¿no? Aquí tiene un filtro, etc. Y aquí hay una altura de agua, que es hasta donde le permite el rotador, ¿no es cierto? Ahí. Esta altura de agua hasta el filtro, esa altura, que geométricamente la podemos determinar. Ese es P1 en metros. Tiene que calcularse en metros. Fácil de calcular. ¿Ok? Entonces, son conocidos Z1, P1. El peso de agua vale 1. O sea que P1 sobre 1 da lo mismo. Z2 es conocida.
H es conocido. El P2 sobre 1 da al P2. Entonces la única incógnita aquí es P2, la presión de entrada aquí, ¿no es cierto? Ahí, ese. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos y vamos a tener ya la presión de entrada. ¿Bien? Directamente. Z1, vuelvo a repetir, es la altura que hay desde la salida de aquí, tendría que ser de aquí para abajo, ¿no es cierto? Z1, justo ahí. Podríamos poner el fondo del tanque también, ¿no? Con una buena referencia de Z1. Y Z2 ya sabemos que es la altura media del tubo que conecta con el bajante, el que entra a la red, ¿no? El principal tubo de la red del ramal horizontal. Listo, se conocen esos valores, se calcula la pérdida de presión que es a lo largo del tubo, como ya sabemos, tenemos toda esa información y P1 es la altura de agua en el tanque elevado. Hacemos el cálculo y ya tenemos la presión de entrada, fíjense, al ramal horizontal. Listo, ya tenemos la presión de entrada, ¿no? Y ojo de que lo mismo se hace en cualquier piso, lo mismo, en cualquier piso. Pero por razones prácticas, nosotros normalmente lo hacemos en tres partes. Tres partes. Lo hacemos aquí, arriba, en el último piso. Lo hacemos en el medio, digamos este. Y lo hacemos en el primer piso, planta baja. Ahí tenemos que hacer la prueba con esta fórmula. Primero determinamos la entrada, la presión de entrada. La presión de entrada siempre la va a proporcionar el bajante, siempre. Y esa presión de entrada se calcula tal como lo hemos visto aquí, exactamente igual, ¿no? Entonces tenemos tres presiones de entrada que van a ser distintas. Una en el último piso, otra en un piso en medio y otra en la planta baja. Tres presiones de entrada distintas. Ahí está, jóvenes. ¿Sí? Esto se puede tabular, obviamente, ¿no? Pues serían tres filas, ¿no? De una tabla Excel para determinar esas presiones, ¿no? Eso es. Ahora volvemos a la planilla que habíamos visto, ¿no? En la clase anterior. Voy a mostrarle la planilla Excel. Vamos a buscar a ver el Excel. A ver, voy a buscar aquí entre mis archivos la misma planilla que habíamos estado viendo en la anterior clase. Vamos a ver si me sirve este. Por ejemplo, esta planilla que no está completa, solamente tiene dos tramos, ¿no? Esta la podríamos hacer por bajante, tramo 1, tramo 2 y tramo 3, ¿no? El tramo 1 sería desde el tanque al último piso, el tramo 2 sería desde el tanque hasta el piso del medio y el tramo 3 sería del tanque hasta el piso de la planta baja, ¿no? Este
serían para determinar las presiones de entrada a cada uno de esos pisos. Eso siempre le va a dar, ¿no? Porque obviamente el diámetro que asumamos, que lógicamente se debe calcular, ¿no? Y vamos a ver después, vamos a ver que el diámetro de este tanque se calcula, quiero decir, de esta tubería del bajante, se calcula con todas las unidades de gasto. No se olviden que ese tanque tiene que proveer gasto a todo el edificio, todo, a todo el edificio, a todo el edificio. Bien, a todo el edificio. Entonces, pues lógico que todas las unidades de gasto se suman para calcular el bajante, ¿cierto? Y obviamente con esas unidades de gasto entra al software del celular y ya determinan el diámetro del bajante. Listo. Así se calcula el bajante. Con todas las unidades. ¿Por qué todas las unidades de gasto? Porque el bajante pues proporciona agua a todo el edificio. Así es sencillo. Por eso. Listo. Ese va a ser el diámetro del bajante. ¿Ves? Así de sencillo. Ya este cuadrito ya lo construirían para para saber la presión de entrada, o si quieren, la presión que proporciona el bajante en cada uno de estos pisos, ¿no? En el último piso, el piso de medio y la planta baja. Solamente para eso sería utilizar esta tablita. Esa. A ver, la que estábamos viendo, vamos a ver si la tengo aquí, porque tengo otra computadora. A ver, vamos a ver si no es. Aquí, esa fue la que vimos, ¿no? Vamos a hacerla más grande. Bueno, esta ya es la horizontal, esta es la que hay que comprobar. Que la presión, ya tenemos la presión de entrada, ¿no es cierto? O sea, el P1 de la ecuación que vamos a usar es la misma ecuación que se usa, ¿no? La ecuación de Bernoulli que acabamos de ver, exactamente la misma. Ya tenemos la presión de entrada que nos proporciona el bajante, lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí ya? Aquí tenemos que hacer, esto está muy grande un poquito, más para que no se vea todo, está muy pequeño, digamos ahí para que se vea todo, ¿no? Todos los tramos. Bien, esto ya se lo expliqué en la anterior clase, ustedes pueden hacer como quieran su cuadro. Yo asumí así, ¿no? Esto es absolutamente claro, no se olviden, como vuelvo a repetir, de que esto forma parte de su memoria de cálculo. Bueno, fíjense que lo que hemos calculado hasta aquí, hasta el acumulado, dice, eso es la pérdida de presión. Bajísima salieron, bueno, bien. Esta es la pérdida de presión total, ¿no? Con la longitud equivalente de cada uno de los dispositivos
Esta del tramo y esta era con, en realidad es esta la que nos interesa. Y todas esas pérdidas de presión. Bueno, como tenemos un dibujo, ¿no? Que representa, el dibujito es de nuestra red. Lo tenemos obviamente a escala y además lo hemos hecho en Revit. Por lo tanto, el dibujito es prácticamente, a ver dónde lo tenía. Por aquí creo que aquí tengo. ¿No? Y vamos a ponerlo con rojito que no me equivoque. Como la vez pasada. Y nos salió a la vez insostenible, ¿no es cierto? A ver. Hay que seleccionarlo. Está aquí. Ya. Entonces aquí en unidades de gasto igual a 99 con rojo, de ponerlo. Bueno. Y para esa unidad de gasto salió el caudal 1.5. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí para encontrar, para determinar la presión? Primero que ya tenemos aquí la presión de entrada, P1. ¿No? Pongamos que sea igual, que se lleva 20 metros de columna de agua. Por ejemplo, eso ya nos da el bajante, ¿no? La presión de entrada. Ahora, la presión en cualquier punto no puede ser menor a 2 metros de columna de agua. En cualquier punto de la red. ¿Ok? Podemos nosotros calcular de punto por punto. No, pero es lógico. Lógico que vamos a buscar el punto más alejado. Por ejemplo, la salida 4, ¿no? La salida 4. Fíjense, la salida 4 puede ser el más alejado. Y eso lo tenemos, la pérdida de presión de todos los tramos hasta el 4. O sea, estoy hablando de todo el camino, llamémosle camino así, y así se llama, ¿no? Todo el camino hasta llegar de la entrada, desde aquí hasta el 4. Pasar por todos esos tramos. Quiere que sumar todas esas pérdidas de presión, todas, de todos esos tramos que vamos a tener que, ¿no? Sumar, porque claro, el agua va a recorrer todo ese camino hasta llegar a 4, que aparentemente es más, el que tiene más pérdidas de presión. Fíjense. Y eso lo podemos sumar nosotros. Esa suma la vamos a encontrar acá, ¿no es cierto? Viendo cada uno de los tramos. Tramo 1, 2, tanto. Aquí, ese, digamos. Después, el tramo 2, 10, etcétera, ¿no? Vamos tomando cada uno de los tramos, ¿no? Que recorren esa ruta hasta la salida, hasta el tramo de salida. Y esas son las pérdidas que hay que sumar, es lógico. Esas son las pérdidas que hay que sumar. ¿Entienden? ¿No? Y eso restamos de los 20 de esto.
es así, ¿no? Toda esa pérdida menos 20 va a ser la presión de salida por el punto 4. ¿No? Imagínense que dé 20 de pérdida. Claro, no va a dar, no, pero imagínense. Dice que no llega el agua. Eso sí. Y esa ruta nos muestra, no le estoy mostrando el dibujo. Aquí está el dibujito. Ve, si esa ruta del 1 al 4 nos da que el total de pérdida en todos los tramos hasta llegar a ese punto es 20, pues quiere decir que no llega agua, así de sencillo, cero. ¿Vale? Y la presión del bajante no la vamos a poder cambiar, bueno. ¿No? Bueno, no se va a dar eso. De hecho que no se va a dar porque son mucho más bajas las presiones. Pero en un caso, digamos que lo más que puedes llegar es que llegue a cerca de 2, ¿no es cierto? Eso. Por eso es que el reglamento especifica de 2 a 40. ¿Está bien? Eso es bueno. Así hay que verificar. Pero no siempre la ruta más larga, no, que es la que proporciona la mayor pérdida. Por ahí es otra. Por eso hay que jugar, ¿no? Hay que jugar viendo las pérdidas y viendo también el punto más lejano. Podríamos comenzar probando el punto más lejano. Puede ser que la pérdida que haya entre la entrada y el punto 8 sea mayor que esa. ¿Ves? Entonces, todo es cuestión de sentido común. Cada grupo probará, de acuerdo a sus cálculos, ¿no? ¿Cuál es la ruta, digamos, más crítica, ¿no? Que proporciona la mayor pérdida de presión a lo largo del camino de la entrada a ese punto que queremos considerar. Eso es, así se hace la prueba, así se hace la comprobación. Y fíjense que con esto podemos probar cualquier punto, el que queramos. ¿Ves? Cualquier punto de la red, en cualquier punto de la red ¿no? De esta red horizontal, ¿no? En cualquier punto podemos determinar la presión con la fórmula de Bernoulli, solamente sumando las pérdidas, ¿no? Hasta el lugar que nosotros queramos. Y listo, determinamos la presión. La diferencia pues lo va a dar, ¿no es cierto? La diferencia entre la pérdida de presión y esta pérdida y esta presión de entrada es lo que nos va a dar la presión de salida. Listo. ¿Qué tal, jóvenes? De fácil que está esto. Esto sí que es facilín. Claro, tenemos que utilizar el Excel. Yo le voy a poner mi tablita, así como la ven, ¿no? La voy a poner ahí en el... bueno, esta es mía, ¿no? Esta es mi criterio. ¿Ves? Ya ustedes la pueden modificar, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero que al fin y al cabo lo que queremos es que nos dé las presiones, la presión total, ¿no? En cada tramo, eso es lo que interesa, ¿no? ¿Dónde está la acumulada? Quiere decir las pérdidas acumuladas, ¿no? Lo que al fin y al cabo, ¿no? Con eso lo que calculamos las presiones en cualquier punto de la red, ¿no? Y esas son las pérdidas. Lo otro yo he puesto nomás ahí ¿no? Para más o menos tener una idea. Pero esta es un ejemplo, una red cualquiera. Así debe hacerse. O por lo menos configurar una tablita que dé esa información. Y aquí abajo, por ejemplo, podríamos colocarlo
con letras indicando que la presión mínima se da en tal punto y es tanto. Con eso ya cumplimos. Con eso ya cumplimos. Estamos verificando, estamos mostrando los cálculos. Listo. Eso es. Esto es lo que hacen los software. Este mismo procedimiento utiliza el CPCAD, que tiene un módulo para calcular redes. También el RevitMed, la opción construcción, ¿no?, del RevitMed tiene, también usa lo mismo, la misma fórmula. Son universales. Y en general todo software para cálculo de tuberías en los edificios utilizan esta fórmula. Estamos hablando de una red de agua fría o agua caliente, es el mismo concepto. Cualquier red de agua fría o de agua caliente se calcula con el procedimiento que acabamos de ver hasta ahora. ¿Está bien? Eso, jóvenes. Así es sencillo. Así es sencillo. ¿Ve? ¿Cuántos hay en la aula? Vamos a pasar, son 57 en lo que vamos a pasar las clases virtuales hoy y también el miércoles, porque la ha instruido el vicerrector y el rector. Bien, jóvenes. El cálculo de la red de agua caliente es exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Evidentemente va a cambiar el bajante, ¿no? Fíjense que no tenemos un tanque elevado de agua caliente. Entonces no hay bajante digámoslo así, ¿no? Les voy a mostrar que tenemos aquí. Vamos a verlo. Aquí. Fíjense esta figurita de aquí. Lo que tenemos es un tanque de agua caliente, ¿no? Y dos tubos, uno que sube y otro que baja. ¿Ves? El que sube con agua caliente a 60 grados y el otro baja, tiene que bajar a la misma temperatura aproximada, ¿no? Aproximadamente. A ver, y los calentadores y todas esas cosas, hasta aquí. Aquí también se ve, ¿no? Aquí también se ve. Todas las máquinas, ¿no? Un calentador es así, como se ve aquí en esta figura, ¿no? Un sistema de calefacción. Esto es para edificios pequeños, ¿no? Un calentador no, para un edificio grande es así. ¿Ves? Entonces todo esto es máquina. Todo esto es máquina. Además, no solamente surte de agua caliente, también de calefacción. Las dos cosas hacen estos aparatos. Claro, en otros países, ¿no? Acá nosotros ya sabemos que la calefacción es muy rara, ¿no? Pero por ahí el cliente lo exige, y bueno, ya sabemos que todo esto tiene que venir de fábrica, no calculamos nada,
solamente le damos los planos al fabricante para que nos proporcione el equipo necesario. Porque además tiene instalaciones especiales y todo que solamente ellos saben hacer. Es así. Así funciona esto. ¿Está bien? Bueno. Entonces no hay un bajante. Por lo tanto, las presiones, ¿no? Las presiones tiene que darle el tubo que sube y distribuye el agua caliente a los pisos. Eso es así. ¿Sí? Entonces, vamos a poner como título Sistema de agua caliente. ¿Sí? Vamos a ver nuestra pizarrita. Y aquí vamos a poner más grande, ¿no? Ahí. Vamos a ver una más. Y aquí vamos a poner con rojito sistema de agua caliente. Entonces, como previamente le mostré, tenemos, digamos, nuestra torre. Ahí está, se movió esto. Por ahí su basamento, ¿no? Entonces aquí están los pisos. Claro, también acá hay pisos, ¿no? Entonces en alguna parte del edificio, cercano al tanque cisterna, tiene que estar, se llama la sala de máquinas, ¿no? La sala de máquinas, salón de máquinas, bueno, tiene varios nombres. Pero inclusive hasta cuarto de máquinas, ¿no? Ahí van a estar los calentadores. Inclusive tiene que colocarse en un lugar, ¿no?, donde estén cerca los tableros de control, tanto para los ascensores, es una máquina, es un espacio, ¿no? Y todo está cerca, es más o menos como decir áreas húmedas, ¿no? Áreas húmedas están cerca. Igual las áreas eléctricas de las máquinas, funcionamiento de máquinas tiene que estar cerca, una cerca de otra. No digo que una sala para todo, no se puede hacer eso. Son máquinas distintas. ¿Ves? Entonces, en alguna parte del edificio tiene que estar el cuarto de máquinas. Para este caso serían las máquinas que sirven para calentar el agua, la caldera y el tanque. Ya sabemos que ese tanque se calcula con el 30%, del consumo, o mejor dicho, de la dotación media diaria de servicio personal.
Ya sabemos que ese 30% es solamente de la cantidad total de agua que se va a calentar. El total de agua de uso. O sea que de ahí, ya lo habíamos dicho, en eso está en el reglamento, ¿no? Hay que quitar el agua para jardines, ¿no? De inodoro. Es decir, solamente el agua, solamente los gastos o la unidad de gasto serán para aquellos puntos donde se necesite pues, agua caliente, lógico. Eso no va a calentar para el inodoro, tampoco la va a calcular. No va a calentar agua de parqueo. Entonces, para eso son las tablas de unidades de gasto de agua caliente que ustedes han visto. Aquí en este caso hay que hacerlo por artefacto, ¿no? En cada piso por artefacto. Porque la dotación media diaria, digamos, de un apartamento 1200 es de todo, ¿sí? Lavandería, inodoro, de todo. Entonces, la dotación media diaria de agua caliente cambia. Hay que tener en cuenta eso. Bien, eso es. Primer aspecto. Entonces, la dotación media diaria debe calcularse por aparato. De acuerdo a las tablas, ¿no? Que tienen ahí en el reglamento, las tablas de Hunter, el método de Hunter. Listo. Ahora bien, en alguna parte cercano al ataque cisterna vamos a tener la sala de máquina o el cuarto de máquina. Vamos a poner aquí con azulito, ¿qué color será este? Aquí digamos que está. Sí, hasta ahí o de repente solamente hasta aquí. Vamos a suponer que sea hasta ahí. Ahí está. Entonces, desde el tanque calentador tiene que subir un tubo hasta el último piso, hasta donde va a dar agua caliente. Y luego tiene que bajar al mismo tanque. Tiene que bajar al mismo tanque. Vamos a poner un rectito, ¿no? Más o menos paralelo a otro. Bueno, el que reparte es el que sube. Ese es el que reparte. ¿Está bien? No el que baja. La tubería que sube es la que reparte. Y se instala por debajo de la losa, paralelo ¿no? Paralelo al agua fría. Tiene que estar al menos a una distancia de 10 centímetros de altura, no paralela. Ahí está. Ahora, todo este cálculo no lo hacemos, porque obviamente el fabricante es el que se encarga de darnos todas las especificaciones. Tubería de subida, tubería de bajada, todo lo hace el fabricante. Porque claro, no necesitamos calcular todo porque el que tiene la máquina sí o sí, ¿no? De vuelta. Que trae la máquina ese es su diámetro. Y ya viene calculado así para que se haga una distribución de esa forma. Eso es.
Bueno, inclusive las presiones aparecen las presiones a las entradas, a cada una de las entradas, aparecen en, en los manuales. Podemos determinar las presiones directamente. Las presiones de entrada a cada una no, de los ramales horizontales de agua caliente. Entonces, muy poco de cálculo que prácticamente que no hay. ¿Okay? El diámetro del tubo viene determinado por fabricante, las presiones también, porque nosotros hemos proporcionado los planos a ellos. Y ellos nos dan esto, con las presiones, ¿no es cierto?, en cada una de las entradas. Eso es. Y adentro, en cada ramal, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es una comprobación, nada más. Comprobar que las presiones estén de acuerdo con lo que expresa el reglamento, es lo mismo. La presión de agua caliente tiene que ser igual a la presión de agua fría en cualquier punto de la red. Listo. Fíjense, el único cálculo que hacemos es el interior, el horizontal. Y el procedimiento es exactamente igual a la red de agua fría, exactamente igual. Las mismas tablas y todo. Pero fíjense aquí las presiones de entrada, como ya no hay tanque elevado, las presiones de entrada nos las da el fabricante con sus manuales. Nos da los diámetros de los tubos, ¿no? Entonces no hay ningún, ninguna cosa rara acá. Ustedes tienen que averiguar, en su caso, en internet entran, buscan caldera y van a ver en los manuales porque tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que buscar en el internet que buscar en el internet la caldera adecuada para su edificio. Eso es. Aquí es muy difícil conseguirlo, ¿no? Tiene que ser por internet. Claro que hay empresas que traen, ¿no? A pedido. Se les lleva todo y ellos se encargan de traernos el producto. La Siemens, que fabrica en Brasil y en Alemania. Bueno, esa es la que, digamos, más se ha usado durante mucho tiempo. Hay varias empresas. Pero como este es un trabajo práctico para nosotros, ustedes van a tener ¿no? Van a tener la oportunidad de hacerlo ustedes mismos por internet. Esa información la tienen ahí. No hay ningún problema. Entonces las presiones de entrada aquí no traen ningún cálculo. Directamente viene el valor en cada piso, en cada altura, ¿no? Porque se contabiliza desde la bombita que sube el agua hasta la altura que sea, ¿no? Y a nosotros lo único que tenemos que hacer es comprobar que dentro del ramal horizontal, igual hacemos 3 cálculos, en el medio, en el último piso y en el de abajo, para ver las presiones, ¿no?, que sean compatibles con las establecidas en el reglamento. Ese es básicamente el sistema de agua caliente. Muy bien, ¿no? Eso es, jóvenes. Eso es así. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es le voy a indicar cómo es la asistencia aquí en el internet. Vamos a entrar.
entrar a la plataforma. Ahorita les voy a mostrar cómo deben hacerlo. Bueno, aquí cuando ustedes ingresen a la asistencia, aquí le va a aparecer, ya les aparece, no va a subir asistencia. Bueno, a mí no me aparece porque yo no tengo que subirla, ¿no? A ver, todas las sesiones. Bueno, le va a aparecer una donde dice subir asistencia, la opción subir asistencia. Así que jóvenes, pueden comenzar a hacerlo, porque no hay más que 5 minutos.